Buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre síncope, la aproximación que debemos tener con estos pacientes. El síncope es una patología muy frecuente, una causa muy frecuente de consulta y tiene un abanico muy grande, un espectro muy grande de factores etiológicos que lo pueden causar, que van desde procesos benignos hasta procesos con un pronóstico muy malo. El enfoque que tenemos en estos pacientes, el enfoque inicial, tiene implicaciones en la sobrevida de estos pacientes, en la calidad de vida que ellos tengan y en algo que es muy importante, es en el costo que va a tener para los sistemas de salud el estudio de estos pacientes, ya que muchos de los pacientes que consultan por síncope, desde un inicio se hace un abordaje inadecuado que lleva o a un estudio muy básico, digamos que pasando por alto patologías que pueden ser muy severas y constituyendo más adelante una serie de estudios bastante costosos, o por el contrario, pacientes con síncopes generalmente benignos, que son la gran mayoría de pacientes que consultan, pero que el mal abordaje inicial conduce a que se le haga una serie de estudios bastante costosos e inadecuados para los sistemas de salud. Lo primero es saber cómo se define síncope y cuándo hablamos de un síncope real. La definición es bastante simple y por lo tanto pues abarca una gran cantidad de momentos clínicos que pueden llevar pues a la confusión si no se tiene claridad en ello. Entonces se define como la pérdida de conocimiento y del tono postural por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que se acompaña de recuperación espontánea. Las causas de síncope, como les digo, son múltiples y muchas cosas pues pueden llevar a esa hipoperfusión cerebral. El mal abordaje de estos pacientes pues lleva a una serie de sobrecostos del sistema que no solo se ve acá en nuestro medio, sino que es un problema también de países como Estados Unidos, en donde se estima que el costo más o menos que lleva la monitorización y el estudio de estos pacientes con síncope se encuentra alrededor de los 5.4 billones de dólares, con costos medios por hospitalización de $5.400, pues estadísticas bastante alarmantes que en nuestro medio no la tenemos, pero que digamos que uno se da cuenta por el tipo de pacientes que llegan y la cantidad de estudios que se les realizan, muchas veces inadecuados. La recurrencia de los eventos sincopales tiene efectos importantes en los pacientes sobre la calidad de vida. Se ha visto que un paciente que ha presentado un episodio sincopal puede tener una recurrencia de 3 años de hasta el 30%, y que de acuerdo a la recurrencia que va teniendo, pues esta se va incrementando también con el tiempo. Alto costo en salud, como ya les dije, y corresponde más o menos al 1% de las consultas de los servicios de urgencias, y hasta el 40% de estos pacientes que consultan por síncope terminan hospitalizados con una serie de estudios y con estancias prolongadas que en promedio son más o menos de 5.5 días. La fisiopatología, pues muy rápidamente, como les dije, es una hipotensión que lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Cuando este flujo sanguíneo baja a menos de la mitad es cuando se produce el evento sincopal, que tiene 3 causas principales desencadenantes, que son la disminución del tono vascular, la disminución del volumen sanguíneo y los trastornos cardiovasculares que pueden ser de origen obstructivo, pueden ser arrítmicos o enfermedades cerebrovasculares. Bueno, la etiología, entonces, digamos que de las principales causas, o la mayoría de los síncopes se encuentran clasificados como los llamados síncopes neurocardiogénicos, que pueden llegar a ser entre el 60 y el 70% de los pacientes que consultan. Estos se dividen en el más frecuente, que es el vasovagal, y los otros que son el situacional y los asociados con hipersensibilidad del seno carotídeo en pacientes mayores de 40 años, que son más o menos el 1% de la causa de síncope. El otro grupo grande es el síncope de origen cardíaco, que puede ser arrítmico o obstructivo. Otros menos frecuentes, la hipertensión ortostática, algunos síndromes neurológicos como el síndrome de robo de la subclavia,
alteraciones metabólicas como hipoglicemias, y hasta el 30% de los síncopes quedan como unos síncopes de causa desconocida. Acá más o menos una publicación de Europace en donde se muestra que más o menos, pues digamos que las estadísticas son similares. El 60% de los síncopes corresponden a síncopes neurocardiogénicos, el 15% a síncopes de origen ortostático, en donde están involucrados aspectos como drogas, los síncopes arrítmicos y los síncopes con cardiopatía estructural, que son la menor proporción, pero que son los que pueden tener desenlaces más importantes si no se hacen abordajes adecuados. Entonces, en primera medida vamos a revisar los trastornos cardiovasculares que pueden llevar a presentar síncopes. Entonces, se deben a una reducción por diferentes mecanismos del gasto cardíaco que lleva a la hipoperfusión cerebral. Casos como las bradiarritmias, en los cuales cuando la frecuencia cardíaca disminuye de 30, el flujo sanguíneo cerebral disminuye al grado de producir síncope, o lo contrario, cuando la frecuencia cardíaca aumenta por encima de 180, generalmente conduce a gastos cardíacos inadecuados con volúmenes de eyección inadecuados que llevan a la hipoperfusión cerebral y al síncope. En general, el diagnóstico y el abordaje del paciente con síncope se hace y debe incluir una adecuada anamnesis, ya que las características que generalmente acompañan ese síncope nos llevan a una sospecha muy certera del tipo de agente etiológico, del tipo de etiología que llevó al síncope. Entonces, en los síncopes arrítmicos tenemos la disfunción del nodo sinusal, que puede presentarse con cuadros de bradicardia, que se manifiestan con presencia de pausas, el conocido síndrome braditaqui, que puede producir episodios de taquicardia, episodios paroxísticos de taquicardia auricular, fibrilación auricular, acompañado de episodios de pausas significativas por paros sinusales o bloqueos sinusales. Los procesos o las enfermedades del tejido de conducción que producen bloqueos, como en el caso de la cardiopatía chagásica, trastornos degenerativos del sistema de conducción que llevan a diferentes tipos de bloqueos. Principalmente el bloqueo que más se asocia con episodios sincopales es el bloqueo AV de segundo grado, el MOBIL2, ya que muchos de estos pacientes no tienen un escape adecuado y puede llevar a episodios de síncope, incluso episodios de muerte súbita. Las taquicardias, como ya les dije, frecuencias muy altas, por encima de 180, pueden llevar a gastos cardíacos inadecuados que pueden causar síncope. Los pacientes con marcapasos, la disfunción del marcapasos, y muchos medicamentos, entre esos los mismos antiarrítmicos que pueden generar arritmias. Estas alteraciones arrítmicas pues llevan o se pueden condensar en algunos síndromes clínicos, como son las canaliculopatías, entre los cuales tenemos los síndromes de QT prolongado y QT corto, el síndrome de Brugada, otros trastornos estructurales cardíacos como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y la miocardia hipertrófica. Como ven, todos estos tipos de patologías, muchas veces con el simple electrocardiograma, que como decía el doctor Helguera, es un examen básico, pero con una interpretación que muchas veces es difícil, y que cuando no se conoce y no se hace un análisis adecuado del electrocardiograma se pueden pasar detalles importantes que desde un principio pueden llevar a un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones y evitar excesos en los estudios de los pacientes. Otra causa de síncope cardíaco son los procesos obstructivos, que son alteraciones estructurales a nivel cardíaco, como la estenosis aórtica, las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, la presencia de masas como el mixoma auricular, procesos vasculares como la disección aórtica y enfermedades, derrames pericárdicos de etiologías variables que pueden llevar a taponamiento cardíaco y que pueden ser una causa de síncope. El tromboembolismo pulmonar también una causa importante que hay que tener en cuenta y que también hay que sospecharla en estos pacientes. El síncope vasovagal, que tal vez es la causa más frecuente de síncope, y este grupo de pacientes son los que cuando llegan al servicio vienen generalmente con una serie de estudios complejos que se habían podido
obviar o se habían podido evitar con un abordaje inicial, ya que las características de este tipo de síncopes, la población en la cual se presenta es muy clara y la sospecha clínica pues debería ser suficiente para el abordaje inicial de estos pacientes. Como les digo, es el más frecuente, hasta el 60 o 70% de los pacientes con síncope es de origen vasovagal. Dentro de estos se encuentran los síncopes situacionales, como son los que se presentan asociados a la deglución, a la micción, a la tos. Generalmente es un síncope que suele ir precedido de síntomas disautonómicos o de prodromos. No es un síncope súbito, no se presenta en los pacientes cuando están acostados o en decúbito, generalmente es en bipedestación, cuando llevan generalmente más de 5 minutos. Es más frecuente en personas jóvenes, lo cual no quiere decir que a personas mayores no les puede dar. Y tiene tres tipos de respuesta, que es la cardioinhibitoria. Generalmente la clasificación se hace a través de un test de mesa basculante, el cual se utiliza para hacer diagnóstico de síncope vasovagal. Aquí pues vale la pena aclarar que ante la sospecha de síncope vasovagal no todos los pacientes tienen que ir a test de mesa basculante y que es un recurso que no se debe solicitar de manera excesiva, porque hemos visto que llegan pacientes, muchos pacientes, es un estudio de síncope y llegan muchas veces a test de mesa basculante pacientes que nunca en su vida han presentado síncope, casos que han llegado para estudio de disautonomía, de diarreas disautonómicas, hemos visto pacientes que mandan a hacerle un test de mesa basculante. Entonces, sobreutilizar un recurso Entonces, el diagnóstico de este tipo de mesa basculante los clasifica en tres. Con respuesta cardioinhibitoria, que es aquel que se asocia con pausas con frecuencia cardíaca menor de 40 y lo dividen con asistolia y sin asistolia, que eso es si se presenta alguna pausa mayor de 3 segundos. El vasodepresor puro, que son pacientes que durante el test de mesa basculante hacen hipotensión, pero con frecuencias cardíacas mayores de 70, y una respuesta mixta que se encuentra con frecuencias entre 40 y 70, todos asociados a hipotensión. Se produce porque hay una inhibición simpática y un incremento de la actividad parasimpática. En el caso del síncope de origen vasodepresor, lo que predomina más que una actividad parasimpática es exclusivamente la actividad simpática, por eso las frecuencias cardíacas de estos pacientes es normal o ligeramente elevada. Como les decía, corresponde a la causa a la mitad de las causas de síncope. Generalmente tiene factores desencadenantes, se asocia a presíncope o síntomas disautonómicos o prodromos. Puede tener movimientos anormales, no siempre que le manifiestan la presencia de movimientos asociados al síncope quiere decir que fue un episodio convulsivo. La hipoperfusión cerebral puede generar movimientos anormales y no necesariamente estarse tratando de un cuadro neurológico. Suelen recuperar rápidamente la conciencia, levantarse y no tener ningún estado posictal, que es lo que lo diferencia de los estados neurológicos como los cuadros convulsivos. La hipotensión ortostática, otra causa frecuente de síncope, que se produce generalmente por depresión de volumen en pacientes con deshidratación de algún tipo, pacientes que están tomando medicamentos antihipertensivos como diuréticos. Es frecuente en pacientes de edad avanzada. Se puede presentar en pacientes con patologías como enfermedad de Parkinson y diabetes mellitus, que tienen asociado a su enfermedad de base cuadros disautonómicos. En pacientes con anemia severa, pues uno de los hallazgos clínicos al examen es la hipotensión ortostática, alteraciones hidroelectrolíticas como lo que vemos en la enfermedad de Addison. En las mujeres embarazadas generalmente tienen ortostatismo asociado a la compresión que hay de la cava por el embarazo. Puede deberse a estados de hipovolemia asociado a trastornos en el control autonómico. Generalmente se presenta al ponerse de pie rápidamente y pues pueden terminar en presíncope o muchas veces pueden generar síncope. Es la causa hasta en un 30% de los pacientes en edad avanzada. En los pacientes mayores, generalmente las causas de síncope son múltiples, no solamente se asocia a
a una causa, sino los pacientes mayores generalmente hay que sospechar cardiopatía estructural, pero también pueden tener componentes disautonómicos, el hecho de estar polimedicados, todo eso puede constituir las causas de síncope y hay que hacer un abordaje general para poder tratar de solucionarles el problema. El síncope circunstancial, que es el desencadenado por activación de reflejos inhibitorios, como los que se presentan con la tos, con la deglución, con la defecación o con cualquier tipo de maniobra de Valsalva. La hipersensibilidad al seno carotidio, que puede corresponder al 1% de las causas de síncope de origen neurocardiogénico, se produce por la presión ejercida en los varoreceptores que se encuentran a nivel del seno carotidio, situados en la bifurcación de la arteria carótida común, sobre todo en pacientes, en hombres mayores de 50 años. Puede manifestarse como bloqueos auriculoventriculares o paros sinusales. Digamos que como vemos, las principales causas de síncope tienen muchos aspectos que en la sola interrogación le pueden a uno sospechar y lo pueden a uno orientar hacia dónde dirigir el estudio. Existen algunos diagnósticos diferenciales en estos pacientes con síncope, o sea, pseudosíncopes, cuadros que parecen pero no son, como caídas, muchas veces pacientes que se caen pero no se sabe muy bien el mecanismo de su caída, se atribuyen a que fue un episodio sincopal y pues después en el interrogatorio pues se conduce que fue un resbalón o algún otro tipo de causa. Las pseudocrisis histéricas, ya saben, son más frecuentes en qué tipo de pacientes. Es una causa muy frecuente y muchos de estos pacientes terminan en mesa basculante, ecocardiograma, Holter, estudio electrofisiológico y bueno, y ahí en adelante lo que quieran. Entonces, es importante conocer que existen síntomas muy similares, pero que se pueden identificar con el abordaje inicial. Por edad se puede hacer una sospecha clínica de qué tipo de causa puede ser la desencadenante del síncope. En los pacientes jóvenes y en los pacientes pediátricos la principal causa es el síncope neurocardiogénico, seguido de, digamos que aquí están las crisis histéricas, pues las alteraciones psiquiátricas que pueden conducir a alteraciones de conciencia que no necesariamente son síncope, y también tener en cuenta en estos pacientes problemas arrítmicos como son las canaliculopatías, los síndromes de QT largo, las presencias de vías accesorias como lo que se ve en el síndrome de Wolff-Parkinson. En los pacientes en edad adulta, en edad media, también sigue siendo el síncope neurocardiogénico la principal causa de síncope. Aquí entran los síncopes situacionales también como causa frecuente de síncope y aparecen las arritmias y los procesos mecánicos cardíacos que pueden desencadenar en síncope y algunos medicamentos. En los pacientes ancianos, aquí en ellos hay que pensar en la presencia de estructuralidad cardíaca, pensar en problemas arrítmicos, en problemas mecánicos, sin olvidarse que generalmente la causa de síncope de estos pacientes es multifactorial, también tener en cuenta los medicamentos que consumen para sus patologías de base, la presencia de antecedentes como diabetes que conducen a disautonomías y que también tienen un componente neurocardiogénico asociado. El abordaje entonces va desde el principio, desde la interrogación y desde el examen físico. Creo que eso le dice a uno más de la mitad le da a uno más de la mitad de elementos para tener certeza de qué tipo de síncope es. Entonces, si se presentó de forma súbita, si hubo advertencias, si tuvo palpitaciones, si tuvo algún tipo de disautonomía, o si se presentó sin ningún tipo de aviso. Eso ya le orienta a uno hacia qué tipo de alteración estructural puede tener o qué tipo de alteración puede tener. Entonces la evaluación inicial de estos pacientes, entonces hay que mirar si el paciente tuvo o no tuvo pérdida de conciencia asociado al episodio. Entonces, en los pacientes que se identifique y que se tiene certeza de que presentaron un cuadro sincopal, entonces puede tener aquellos pacientes en los cuales ya se conoce la causa y son estudiados, pues creo que no, digamos que no hay justificación para un paciente que ya se le ha hecho una mesa basculante, se le ha documentado un síncope neurocardiogénico, hacerle una segunda mesa para mirar cómo va, que es otra causa también que uno ve. Entonces es un examen que los que ya se lo hayan hecho alguna vez es un examen bastante maluco, pues que no le gustaría a nadie repetírselo, y el hecho de tener un segundo examen negativo no quiere decir que se curó.
Cuando el diagnóstico es incierto, entonces cuando no, o sea, cuando no hay un diagnóstico previo de la causa de síncope, entonces hay que orientarse bajo tres aspectos: la presencia o la sospecha de probabilidad de enfermedad cardíaca, la presencia de síncopes recurrentes con baja sospecha de enfermedad cardíaca, o cuando los síncopes son raros, son esporádicos o solo se ha presentado un episodio. De acuerdo a esto se debe orientar el estudio y las pruebas diagnósticas que se deben solicitar. Como les digo, el interrogatorio es la parte principal y es lo que orienta el enfoque del síncope. Entonces una anamnesis, unos antecedentes completos. Un examen físico completo le orienta a uno sobre presencia de arritmias, presencia de algún tipo de cardiopatía estructural, y de acuerdo a eso solicitar los estudios pertinentes. En los pacientes mayores, como les digo, la principal causa son alteraciones estructurales cardíacas, lo que esos pacientes deberían de tener estudio ecocardiográfico todos, ya que la presencia o el diagnóstico simple de síncope vasovagal, pues teniendo en cuenta que presentan causas multifactoriales, no descarta la presencia de otros aspectos. La evaluación inicial, entonces, después de hacer un abordaje inicial, se tiene que tener un diagnóstico con alto grado de certeza de cuál es la causa del síncope, y de acuerdo a esto llevar y estratificar el riesgo del paciente y pues aclarar otras posibles causas. Entonces existen una serie de pruebas diagnósticas que nos ayudan a aclarar el síncope que estamos sospechando. Entonces, en el caso del síncope neurocardiogénico, el examen ideal para hacer diagnóstico pues es el test de mesa basculante, pero como les digo, es un examen que no se debe pedir de forma rutinaria a todos los pacientes a los cuales se les sospecha este tipo de síncope, porque una prueba negativa de test de mesa basculante no descarta que el paciente tenga un síncope neurocardiogénico. En los pacientes mayores de 65 años hay que hacerles o descartarles la posibilidad de tener una hipersensibilidad del seno carotidio, entonces asociado a la mesa basculante, hacer el masaje del seno carotidio. Cuando hay sospecha de un síncope de origen cardiovascular, entonces estudios básicos, principalmente el electrocardiograma. Muchas veces en el electrocardiograma hay suficientes elementos para hacer diagnóstico y para llevar una orientación acerca de los estudios posteriores que hay que hacer del paciente. Cuando el electrocardiograma no es claro y se sospecha algún tipo de alteración del ritmo cardíaco, entonces el Holter, el cual pues no tiene un gran rendimiento diagnóstico. Generalmente estos episodios son muy paroxísticos y muy pocas veces coincide el evento con el momento en el que el paciente tiene puesto el Holter. Una alternativa para estos pacientes es el implante de monitor de eventos, que son dispositivos que pueden dejarse de 1 a 2 años y que son capaces de discriminar eventos arrítmicos asociados a los episodios sincopales con un rendimiento diagnóstico bastante bueno. Otros estudios de extensión, como el ecocardiograma, en algunos pacientes, de acuerdo a los estudios iniciales, pensar en la posibilidad de estudios electrofisiológicos, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se sospeche eventos arrítmicos y disfunción sinusal y que no se haya podido llegar a un diagnóstico con las pruebas iniciales. Bueno, en el electrocardiograma, como les decía, un examen bastante básico, bastante fácil de realizar, pero tan difícil de interpretar muchas veces por poco conocimiento de la persona que hace el abordaje inicial de ese electrocardiograma. Entonces, lo que hay que buscar en aquellos pacientes con síncope y sospecha de eventos arrítmicos, la presencia de bloqueos bifascicular, trifascicular, alteraciones en la conducción intraventricular, presencia de bloqueos auriculoventriculares, presencia de vías accesorias o presencia de alteraciones que lo lleven a uno a pensar en síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson, en el cual hay que buscar pues la presencia del PR corto y la onda delta. En algunas patologías como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho hay características electrocardiográficas típicas, los síndromes, las canaliculopatías, que también es un aspecto pues importante que muchas veces no se busca en un electrograma, sobre todo por hacer un abordaje o una revisión bastante rápida del mismo.
Acá, bueno, un electrocardiograma de un síndrome de Brady-Tachy, donde vemos cómo alterna episodios de taquicardia auricular no sostenida con pausas mayores de 3 segundos. Esto es la onda epsilon que se ve en los pacientes con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Este es un electrocardiograma en donde se ve una taquicardia con QRS ancho, RR irregular, que lo primero que lo debe llevar a uno a pensar es que ese paciente puede tener una FA preexcitada, es decir, tener una fibrilación auricular en el contexto de la presencia de una vía accesoria. Este tipo de arritmias puede llevar a eventos de muerte súbita. El abordaje inicial, tanto para el tratamiento, es importante tener la sospecha clínica para no incurrir en manejos normales o iniciales de la mayoría de arritmias que pueden conducir a complicaciones del paciente. En el caso de este paciente, una vez pasa sinusal, se ve que tiene un PR corto y una onda delta, que tiene un síndrome de preexcitación. El síndrome de Brugada, entonces, este es el patrón típico, el que se ha asociado con mortalidad. Sin embargo, se han descrito otra serie de alteraciones electrocardiográficas que son el Brugada 2 y 3, que también parece tener una implicación o una asociación con episodios de muerte súbita, pero siempre y cuando a través de algunas pruebas que se realizan en el laboratorio puedan inducir este Brugada tipo 1. Otros estudios, las pruebas electrofisiológicas invasivas, como el estudio electrofisiológico, como ya les mencioné, se hace para estudios de alteraciones del ritmo y eventos arrítmicos en los cuales no se haya podido llegar a un diagnóstico certero previo. La mayoría de síncopes son benignos, mas no todos lo son. Una historia clínica sin antecedentes, síntomas ni signos de alarma junto con el electrocardiograma normal puede ser suficiente para dar de alta a un paciente y realizar manejo conservador, siempre y cuando se haya hecho un análisis adecuado de estos pacientes. Es una responsabilidad del médico que atiende a un paciente que ha sufrido síncope detectar los factores de alto riesgo. Existen algunas escalas como el score de OESIL que clasifica, que le da algunos puntajes a algunos aspectos que establecen pronóstico en estos pacientes. Entonces, la edad mayor de 65 años que se asocia con estructuralidad cardíaca, la presencia de cardiopatía estructural, los síncopes sin prodromos, el electrocardiograma normal, cada uno le da un punto y pues estos son los scores de mortalidad relacionados con esa escala. El tratamiento debe ir dirigido a la causa. Luego de identificada esta, hay que estratificar el riesgo, reconocer los desencadenantes para manejarlos. Hay que informar adecuadamente al paciente de lo que le está pasando, ya que muchas veces son síncopes benignos y que el estrés que maneja el paciente es lo que más lo perjudica. Entonces, hacerle mucha claridad de lo que tiene, orientarlo sobre cambios del estilo de vida un último aspecto para tocar y es la estimulación de los pacientes con síncope. Siempre hay una controversia sobre si los pacientes con síncope vasovagal se pueden beneficiar o no de la estimulación cardíaca. Estoy hablando de aquellos pacientes con bradicardia asociada o con síncope cardioinhibitorio. Se han hecho algunos estudios, estos son los estudios que se han hecho para mirar qué tanto se benefician los pacientes con implante de marcapaso. Los 3 primeros estudios fueron estudios hechos más o menos en los 90, en donde se encontró que había una diferencia significativa en la disminución de los episodios sincopales en aquellos pacientes a los cuales mediante test de mesa basculante se les había diagnosticado síncope cardioinhibitorio y se les había implantado un marcapaso. Sin embargo, estos estudios tuvieron el problema, es que no fueron estudios aleatorizados, por lo cual estos 3 estudios se hicieron posteriormente en el año 2000 y fueron estudios aleatorizados en los cuales se tomaron pacientes con síncope vasovagal, se llevaron a implante de marcapaso y algunos se les dejó prendido, otros se dejó apagado. Se vio en 2 de estos estudios, se vio que no hubo diferencia significativa en la presentación del síncope asociado a la estimulación cardíaca. Solo un estudio que mostró que sí había una diferencia significativa fue un estudio realizado con los marcapasos de Biotronic, que tiene una programación que es CLS, que permite medir las impedancias que se dan en el ventrículo derecho, que se alteran justo antes de presentarse los cambios de hipotensión y de frecuencia cardíaca en esos pacientes, y en ese momento pues el marcapaso puede estimular, y en este tipo de pacientes se vio que había una disminución de
de los eventos sincopales. Sin embargo, la indicación de implante de marcapasos en pacientes con síncopes neurocardiogénicos sigue siendo, tiene una indicación 2B. Bueno, para finalizar, entonces, tener en cuenta en los pacientes mayores de 65 años que le consulta por síncope, que tienen múltiples causas, que tienen mayor riesgo de caída y que generalmente tienen cardiopatías, polimedicación y disfunción autonómica. Este es un cuadrito para finalizar de cómo se va a hacer el abordaje del paciente con síncope de origen desconocido. Entonces, si el paciente no tiene estructuralidad cardíaca, tiene un electro normal y un examen físico normal, ese primer episodio no debería ir a ningún tipo de estudio ni test de masa basculante, sino simplemente con medidas de manejo generales. Si tiene 3 o más de 2 episodios al año, o es un único episodio pero asociado a un trauma importante, o tiene una profesión de alto riesgo, es piloto, entonces se deben considerar estudios secundarios, digamos que el principal es el implante de un monitor de eventos. En pacientes con estructuralidad cardíaca, fracciones entre 35 y 55%, asociado a síntomas como palpitaciones, alteraciones electrocardiográficas como QRS ancho, tiene indicación de llevar estudio electrofisiológico. Si este es negativo, considerar el implante un monitor de eventos. Si es positivo, pues depende de lo que se encuentre. Iría al implante de un marcapaso o un cardiodesfibrilador. Pacientes asintomáticos con bradicardia sinusal o bloqueos bifasciculares o bloqueos de primer grado, llevar estudio electrofisiológico para valorar función sinusal y de ahí definir si va o no a un marcapasos o a un monitor de eventos. Pacientes con taquicardias pues deben ir a ablación. Pacientes con alteraciones electrocardiográficas o que tengan riesgo de muerte súbita o alteraciones de cardiopatía estructural como cardiomiopatía hipertrófica, deberían ir a implante cardiodesfibrilador, o aquellos pacientes con síncope y fracción de eyección menor del 35% también deberían ir a implante cardiodesfibrilador. Esto último es un caso de una paciente, es una mujer de 21 años que presentó un episodio sincopal único, que consultó a un servicio de urgencias. Ella refiere que después de tener una pelea con el novio salió corriendo, mientras se iba corriendo le dio un episodio sincopal. El médico que le hizo el abordaje inicial pues no le encontró ningún tipo de alteración al examen físico normal, primer episodio, un electrocardiograma basal que fue que él interpretó como un electrocardiograma normal. Sin embargo, a pesar que interpretó como un síncope que debería haber ido a observación, pues afortunadamente para la paciente él le pidió toda la batería, el escopetazo, toda la batería de estudios que mostraron esto. Entre los estudios que se le hizo una prueba de esfuerzo en la cual vemos cómo la actividad física desencadena una taquicardia ventricular que prácticamente la lleva a fibrilación ventricular y a colapso. El holter muestra, si se fijan adecuadamente, junto con el electrocardiograma inicial, que no es un electrocardiograma normal, que tiene un QT bastante prolongado. El QT da más o menos alrededor de 600 milisegundos. Entonces, por eso pues es importante, así como es importante hacer un análisis adecuado de los pacientes, también saber cuándo interpretar de forma adecuada y cuándo pedir ayuda para evitar complicaciones de estos pacientes. Gracias.